Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, cada Dios Lord, y oígale el averno lleno de pavor. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marcharnos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús su iglesia fiel habrá de ser. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Jueves, hermanos, jueves, gracias a Dios que nos da la oportunidad de nuevamente pues continuar con estas transmisiones, mis hermanos. Mi hermano Salgado Guzmán Katy dice que llegó a tiempo. Gracias, hermano, hermana, Dios le bendiga. Y manda saludos a todos los que están pues ya llegando a esta transmisión de este jueves. La Iglesia de Cristo, mis hermanos, que se reúne aquí en la colonia Vistahermosa, en Ciudad Madero, Tamaulipas, pues les envía saludos. Y esta tarde, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de los temas importantes sobre el poder de la iglesia. El poder de la iglesia, que es un tema que usted tal vez ya esté pensando de qué estamos hablando o cuál será el desarrollo de este tema, pero pues vamos a estudiar, hermanos, un poquito esta clase propiamente sobre recordar, hermanos, cómo era la iglesia del primer siglo y cómo es la iglesia el día de hoy a 20 siglos después. Increíblemente las cuestiones han cambiado, probablemente usted me vaya a decir, pero hay cosas que no han cambiado. Entonces, hermanos, pues gracias a Dios que nos permite estar a través de estas redes sociales, hermanos, en internet, y que es muy fácil, hermanos, muy económico, pues muy práctico, sobre todo también el poder comunicarnos y mantenernos siempre, hermanos, pues estudiando y también repasando las enseñanzas bíblicas. Mi hermana Teodora Orozco también ya llegó. Mi hermana es de acá de San Diego, California. Mi hermana Teodora, también mi hermano José Santiago Gutiérrez, Dios le bendiga, mi hermano. Y pues bueno, sucesivamente con la ayuda de Dios, hermanos, iremos pues habiendo más personas escuchando de este tema. Hace 2000 siglos, hermanos, perdón, hace 20 siglos, 2000 años, hace 20 siglos propiamente, que son 2000 años, estamos en el año 2025. Mi hermano Martín Garizao, de Cali, Colombia, también nos está dejando saludos aquí
en esta transmisión de este jueves. Hermanos, bueno, recuerde que hace 20 siglos, en el primer siglo propiamente, para ser más exactos, pues la iglesia tenía un poder. Y bueno, tenemos que repasar realmente cuando hablamos, como el tema se llama el poder de la iglesia. La pregunta es, bueno, ¿tiene la iglesia el día de hoy, acá en Ciudad Madero, en Colombia, en San Diego, o en cualquier lugar donde estén mis hermanos, la iglesia de Cristo tiene el mismo poder? Bien, vamos a hablar de esto y no me malinterprete, pero sabemos que es un tema importante, hermanos, porque sí es importante analizar las Escrituras para ver siempre que si lo que estamos enseñando, predicando, siempre vaya en armonía con las Sagradas Escrituras. Definitivamente es algo que siempre necesitamos hacerlo. Ser una iglesia fuerte, una iglesia con conocimiento, una iglesia preparada sobre todo también. Hermanos, cuando hablamos de la iglesia, el poder de la iglesia, no me estoy refiriendo a los dones milagrosos que tenía la iglesia del primer siglo. No estoy hablando de ello, de 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 13. Cuando usted estudia en la primera carta a los Corintios capítulo 13, en el versículo 8, hermanos, en adelante, capítulo 14 también, hermanos, habla de los dones milagrosos. El problema, hermanos, es que cuando no estudiamos bien la Escritura, dice el capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En el versículo 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se terminará, se acabará, dice al terminar el versículo 10. Bueno, hermanos, entonces es lo que debemos recordar. No me estoy refiriendo, cuando hablo del poder, a los dones milagrosos, de sanaciones, de lenguas, todo tipo de dones propiamente que había en el primer siglo. Y justamente estos dones que estaban en el primer siglo, según la palabra de Dios, fueron dados por Dios claramente bajo un propósito. Y el propósito de los dones milagrosos era confirmar la palabra de Dios que era predicada por los apóstoles. Nada más. Por lo tanto, en el versículo 13 del capítulo 13, 1 Corintios, dice claramente, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Nada más quedaron tres cosas. De todo lo que se dijo allá en el capítulo 13, versículo 8, en adelante, en el versículo 13 dice solamente lo que pertenece hoy. El día de hoy permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Y el amor, el mayor de todos, dice Pablo, bajo la inspiración de Dios, es el amor. Bien, mi hermano José Santiago saluda desde Aquismón, allá en San Luis Potosí, la Huasteca Potosina. Gracias, mi hermano, gracias. Pues sí, dice, saludo de parte de nuestros hermanos de Tancumé y Tempate, municipio de Aquismón. Gracias, mi hermano, gracias por saludarnos desde la Huasteca Potosina. Un saludo muy fraternal a mis hermanos. Y bueno, hermanos, pues sí es importante recordar el poder de la iglesia 20 siglos después de su establecimiento. Le vuelvo a recordar, no estoy hablando de los dones milagrosos. No estoy hablando de ello. Si usted está pensando que el poder de la iglesia, según los dones milagrosos que fueron dados a la iglesia primitiva, vuelvo a repetir, esos dones tenían un propósito, y era confirmar la palabra de Dios predicada por los apóstoles. Por lo tanto, 1 Corintios capítulo 8, capítulo 13, versículo 8 dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En el versículo 10, mis hermanos, dice, mas cuando venga lo perfecto. Si tiene su Biblia, mi hermano, ábrala por favor. Vaya conmigo a este versículo, porque quiero decirle
alguna aclaración. Cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, dice más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, cuando llegara lo perfecto, es el problema que a veces nuestro poco entendimiento nos da un poco de complicación para entender qué era o qué es lo perfecto. Y poder entender finalmente que entonces aquellos dones milagrosos de poder que eran en parte, dice el apóstol Pablo, se terminarán. Quiere decir entonces que esos dones milagrosos ya no existen, ya no están vigentes. Pero, ¿por qué razón? Porque ya llegó lo perfecto. Y el problema, mis hermanos, es cuando hablamos de lo perfecto, la mayor parte de personas inmediatamente pensamos en Cristo. Y estamos utilizando mal la gramática. Porque cuando dice lo perfecto, habla de un artículo. Cuando habla de él o la, habla de una persona. Y si dijera cuando venga el perfecto, entonces hablaría de alguien, el perfecto. Pero cuando dice lo perfecto, está hablando de un artículo. ¿Y qué artículo iba a llegar? Dice claramente, iba a venir, que no estaba en ese momento, es la Biblia. La iglesia primitiva, mis hermanos, no tenía la Biblia como usted y yo la tenemos hoy. Ellos tenían las cartas. Y algunos tenían diferentes cartas, no todos tenían las mismas, no todos tenían todas, y pensaban a circular las cartas. Entonces, no es como el día de hoy, que usted tiene las cartas paulinas, universales, tiene el libro de los Hechos, tiene la profecía de Apocalipsis, bueno, tiene ya todo compilado, ya todo junto. Ellos no. Ya llegó lo perfecto. Entonces, hermanos, antes de continuar, mi hermano, permítame hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Le damos gracias, Padre nuestro, que está en el cielo, porque nos permite estar en estos medios electrónicos para estudiar su bendita palabra. Rogamos, Padre, que su iglesia siempre sea edificada, enseñada. Padre, también, pues sobre todo, que los santos sean edificados para el propio crecimiento espiritual, pero particularmente para que la obra se lleve a cabo a través de cada uno de nosotros al predicar el Evangelio y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendíganos, Padre, para que podamos asimilar su palabra y sobre todo también, Dios, ayúdenos en nuestro entendimiento que es tan limitado, mas usted, Padre, es nuestro gran y buen Maestro. Enséñenos a través de su palabra y quédese con nosotros, nuestro Dios y Padre, porque se lo suplicamos en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, yéndonos más directamente, mis hermanos, cuando hablamos del poder de la iglesia, no le estoy hablando de una denominación, por favor. Recuerde usted que cuando estamos hablando de la iglesia en la Biblia, no existe secta o alguna denominación. No existen, no estaban, fueron propiamente creadas por el hombre después, pero no estoy hablando directamente de esas denominaciones. Estoy hablando de la iglesia que se estableció en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día del Pentecostés. Hermanos, en la fiesta del Pentecostés. Recuerde que el Señor Jesucristo nos aclaró y nos dijo que toda planta, dijo el Señor hablándole a los fariseos, toda planta que mi Padre no sembró será desarraigada. Y déjeme decirle y aclararle que los bautistas, mormones, adventistas, católicos, todos ellos no son creados por Dios. No fueron por Dios. De tal manera que usted, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40 y 41, allá en el libro de los Hechos, estamos hablando de esta iglesia. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Perdón, se me pasó decirle algo. En la primera carta a los Corintios, se me pasó decirle, en el versículo 10, capítulo 13, versículo 10, lo que tenía que usted que anotar ahí, en la parte lo perfecto, cuando venga lo perfecto, póngale una notita al lado y póngale es la Biblia. Porque el artículo, él,
habla de un objeto y no de una persona, porque si fuera persona, sería él o la o los. Y hablaría entonces de una persona o un grupo de personas. Entonces, le quería hacer esa aclaración. Cuando vea usted 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, en esa partecita ráyele lo perfecto, estaba hablando de la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que le quería aclarar nada más. Bien, en Hechos 2:41, mis hermanos, en Hechos 2, capítulo 2, versículo 41, ¿de qué iglesia estoy hablando? Lea conmigo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí está la iglesia. De esta iglesia le estoy hablando. De la iglesia del primer siglo y de la iglesia de Cristo, Romanos 16:16, en el siglo XXI. Usted y yo. Comparando esas dos, la iglesia primitiva, el poder de ella y el poder que usted y yo como iglesia necesitamos y debemos de tener, y que ahorita le voy a explicar. En Hechos capítulo 2, versículo 47, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿De qué iglesia estoy hablando? ¿De la bautista? ¿De la mormona? ¿De los tejotas o testigos de Jehová? ¿De los presbiterianos? ¿De los anglicanos? Hermano, ¿de quién me está hablando? De ninguno de ellos. Le estoy hablando de la Biblia que está en la iglesia. En Hechos 2:41, 2:47, Romanos 16:16, y me puedo pasar toda la tarde mencionando a la iglesia solamente, la que está en la Biblia, la que fue reconocida como el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, al cuerpo de Cristo. Me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, Mateo 16:18, Romanos 16:16, Hechos capítulo 20, versículo 28, y que es importante que se lo aclare, porque tal vez, hermanos, a alguien ahorita que nos está acompañando, probablemente usted no sea todavía de la iglesia de Cristo. Necesita ser de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque las demás no son de Cristo, no son de Dios. Y por lo tanto, si usted se queda con una denominación, no pertenece al cuerpo de Cristo. No una denominación. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no es una denominación. Porque Cristo compró o pagó con su propia sangre la redención de la iglesia. Los hombres el día de hoy, a partir del siglo III, han buscado y establecido sus propias doctrinas. Nosotros no. En días anteriores, hermanos, hace 2 semanas, toqué una puerta. Y en esa puerta que toqué, sale una persona, tenía alabanzas cristianas, y entonces inmediatamente le digo, buenos días, ¿le puedo regalar un folleto? Mire, este folleto se llama La Iglesia que Cristo Edificó. ¿Usted conoce la iglesia que Cristo edificó? Dijo, sí, ¿cómo no? Yo estoy en ella. Le digo, sí, en la que Cristo edificó. A ver, espéreme, dijo. Entonces, me dijo, primero dígame, ¿de dónde vienen ustedes? Le dije, pues, ahorita venimos aquí del edificio. Tenemos un lugar de reunión. No, pero ustedes, ¿de dónde vienen? Pues es que venimos de allí, ahorita, bueno, de la casa, luego el edificio. No, mi pregunta es, ¿qué denominación son ustedes? Ahí partió el problema. Le dije, de ninguna. Y sacudió la cabeza así que, a ver, espérenme. ¿Cómo? ¿Hay iglesia sin denominación? Sí, la que está en la Biblia. Hoy en la mañana fui con un técnico a que me reparara mi celular, que no me estaba cargando la batería. Y lo primero, platicando con él, le digo, fíjate que yo transmito y necesito el celular hoy. Dijo, ¿y qué transmito, oiga? Le digo, pues transmito un programa de la iglesia de Cristo, ahí en internet, en el Facebook. Inmediatamente la pregunta fue igual. ¿Qué denominación es usted? Le dije, ninguna. Y volteé y se me queda viendo, ¿cómo? Hermanos, la gente no puede aceptar que la iglesia en la Biblia no es denominacional. Y es básicamente, hermanos, el problema que ellos tienen de percepción.
Bueno, el poder de la iglesia, mis hermanos, aunque usted y yo debemos entender que prácticamente la iglesia no es una denominación. Si usted no ha visitado la iglesia de Cristo, se va a dar cuenta que la iglesia le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a ver entonces el contraste entre el poder de la iglesia del primer siglo y la iglesia donde usted y yo estamos. Que prácticamente la iglesia somos nosotros. No es el edificio. Somos un grupo de hermanos que prácticamente afuera del edificio dice aquí se reúne la iglesia de Cristo. Aquí se reúne. No dice aquí es la iglesia de Cristo. Ahí nos reunimos, adoramos, convivimos, trabajamos, nos edificamos, estudiamos, muchas cosas, hermanos, que hacemos como iglesia. Pero no es la iglesia el edificio. Eso es lo que debe de estar claro. Es un edificio de cemento, ladrillo, block, lo que usted quiera. Pero no la iglesia. La iglesia somos nosotros. Hermanos, en todo caso vamos al punto. El poder de la iglesia. Vamos al punto, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver primeramente cuál era el poder de la iglesia primitiva en cuanto, anótele, al crecimiento numérico. ¿Cómo creció la iglesia del primer siglo? No podemos leer el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, y no darnos cuenta que la iglesia primitiva tuvo un poderoso crecimiento en el primer siglo. Bastante, hermanos. Cuenta la historia universal, algunos han comentado, comentaristas también, que la iglesia primitiva, mis hermanos, en el primer siglo, ya tenían 1 millón de miembros en las diferentes congregaciones que se establecieron. Más de 1 millón de miembros. Aquí así comentan algunos. Bueno, hermanos, cuando hablamos del crecimiento numérico, la iglesia primitiva tuvo mucho crecimiento. Usted puede ver, hermanos, que 12 comenzaron a predicar el evangelio y esos 2, hermanos, se multiplicaron miles y miles de creyentes. Por ejemplo, usted va a leer Hechos 2:41 como 3,000. El 4:4, Hechos, puro Hechos. 4:4, 5,000 varones. 5:14, el número aumentaba más gran número de hombres como de mujeres. 5:28, habían llenado de Jerusalén con la doctrina de Cristo. Algún día, hermanos, yo quisiera decir, hemos llenado a Tampico, Altamira y Madero con la doctrina de Cristo. Y no hemos podido. La iglesia primitiva sí lo hizo. Toda Jerusalén. 6:7. El número de los discípulos se multiplicaban y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Muchos. Dice el 8:12. Hombres y mujeres se bautizaban y el número aumentaba. 9:32 a 35. Los habitantes de Lidia y de Sarón se convirtieron al Señor. 9:42. Los habitantes de Jope creyeron al Señor. 11:21. Gran número creyó y se convirtió en Antioquía. 11:24. Una gran multitud fue agregada al Señor. 11:24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 14:1. Una gran multitud de judíos y griegos creyeron al Señor en Iconio. 16:5. Las iglesias, hablando de congregaciones, aumentaban en número cada día. Imagínense, hermanos, qué hermoso que en el primer siglo, prácticamente, estamos hablando aproximadamente del año 44 al 96, propiamente, que fue cuando se desarrollaron las cartas, se repartieron las cartas. El crecimiento de la iglesia, hermanos, fue sorprendente. Aproximadamente en 50 años. Así crecía la iglesia. ¿De qué poder estoy hablando? El poder de la iglesia, el poder que tenía la iglesia primitiva para multiplicarse en creyentes. ¿Y cómo está la iglesia el día de hoy? Bueno, no es el punto todavía, pero dice Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Hermanos, hay un canto muy hermoso que dice: Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, id por todo el mundo, es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. La iglesia primitiva, hermanos, sí lo creía. Y también vivía propiamente ese crecimiento. ¿Por qué ese crecimiento, hermanos? ¿Por qué la iglesia primitiva creció tanto? Y difícilmente, hermanos, ahora las congregaciones crecen. Ya no a ese ritmo, de perdido, hermanos, un poquito. Tantito, hermanos, cuando menos un miembro cada mes, tal vez. Ya no, como la iglesia, que 3,000, 5,000, hermanos, y... No, ya no tanto, tal vez, pero... ¿Sabe usted por qué la iglesia primitiva creció tanto? Definitivamente, hermanos, la misma respuesta para poder preguntar por qué la iglesia primitiva lo logró, lo está en la Biblia. Esta respuesta está en la Biblia. Primeramente, porque ellos tomaron en serio la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. La iglesia primitiva, mis hermanos, se tomaron en serio la gran comisión. Ellos sí lo hicieron. El día de hoy, hermanos, tristemente hay hermanos que dicen: es que a mí no me gusta, es que creo que no es mi don, es que yo siento que no soy bueno para eso. El Señor dijo: vayan por todo el mundo. Y no dijo: si puedes, si quieres, si te gusta. No dijo eso. Lo dijo, hermanos. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque aquí en la congregación Vista Hermosa, todavía el sábado pasado fuimos y salimos 3 varones. Mi hermano Ángel Árraga, mi hermano Rigoberto y su servidor. Salimos 3 nada más. Otro hermano se quedó limpiando el edificio porque le tocaba a él la limpieza del edificio. No somos grandes, hermanos, tenemos un localito y gracias a Dios, hermanos, pues él decidió limpiarlo en este mes de marzo. Y el hermano limpiando el edificio me dijo: hermano, ahorita que termine le llamo porque yo quiero acompañarlos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque el hermano terminó de su labor y me habló por teléfono: hermano, ya viene para acompañarlos. Total, fuimos 4. Juan Carlos Hernández se agregó al grupito, hermano. Solamente 4 nos vimos aquí en la colonia Adriana González, que está pegada a lo que es la colonia Vista Hermosa. Y hermanos, bueno, pues solamente 4 salimos. Nuestro programa de la iglesia, hermanos, son 2 sábados del mes, los primeros 2 sábados, salir a compartir el evangelio a las calles. Y lo estamos cumpliendo. El tercer sábado del mes es trabajo físico de mantenimiento en el edificio. Y hasta ahorita el 4º sábado lo he dejado libre para lo que los hermanos, si tienen algo que hacer, puedan tomarse la libertad. Pero probablemente pongamos también un sábado de enseñanza. Pero es importante, hermanos, la iglesia primitiva, ¿por qué pudo lograr, hermanos, este trabajo, la gran comisión, cumplir la gran comisión? O crecer, tener crecimiento, porque tomaron en serio la gran comisión. Mi hermano Pedro Buitrón va llegando, mi hermano Ángel Pineda, mi hermana Mari Rodríguez también está presente. Gracias, mis hermanos. Hermanos, es importante que debemos de hacer nuestra responsabilidad. Y le voy a comentar algo: no espere que el predicador lo haga. La responsabilidad es de todos. Si el predicador, por la condición que sea, no quiere hacerlo, hermanos, déjelo. Tome los folletos, imprímalos o póngale domicilio y hay que salir a las calles, hermanos. Hay que salir, hermano, hay que cumplir. Mire, es importante decir: Dios, yo he hecho mi trabajo, si los hermanos no quieren. Me cuentan de una persona, hermanos, en una congregación allá en Monterrey, bueno, en Guadalupe, una persona que fue evangelizada de una denominación, llega a la iglesia de Cristo, hermanos, y qué decepción. No había evangelismo en ese lugar. Esa persona, ahora hermana, como venía de un lugar donde estaban acostumbrados a evangelizar, ella llenaba los folletos con la dirección y ella solita se salía a repartir folletos. Y finalmente se desanimó y se fue. Hermanos, la iglesia primitiva tenía este propósito y lo cumplió la gran comisión. Primeramente, hermanos, ¿por qué? Porque así lo hicieron, así lo decidían. Segundo, la segunda razón por que la iglesia primitiva, hermanos, creció y tuvo poder y que nos falta hoy,
Es porque verdaderamente, hermanos, obedecieron el mandamiento del Señor de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Por esas dos cosas, ellos crecieron. Hermanos, ellos practicaban el evangelismo personal y lo puede encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 8. Lo puede encontrar en Colosenses 1, 5 al 6 y versículo 23. Ellos estaban dispuestos. La iglesia primitiva, mi hermano, estaba dispuesto también a sufrir por Cristo. Ellos, hermanos, estaban dispuestos a poner a Dios en primer lugar. Para ellos, su prioridad y su vida era Cristo y era Dios. Por eso la iglesia primitiva creció así. Y creo que sería interesante analizar ese crecimiento, hermanos, si queremos. Y usted se ha preguntado por qué la iglesia no crece. Usted agarre los folletos y váyase a la calle, invite a la gente a buscar a Cristo, a escuchar su mensaje. No espere que los demás lo motiven. No espere, hermano, no. Uno tiene la responsabilidad, uno ama al Señor y uno sabe lo que debe de hacer. Así que, hermanos, no le eche la culpa al predicador. Si es flojo, si es irresponsable, si es, hermanos, solamente por la ayuda que le dan y la razón que usted me quiera dar, déjelo. Pero la responsabilidad es mía, como miembro del cuerpo de Cristo. Hermanos, dice, Cristo está buscando obreros, amén. Hoy es mucha la labor. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel, dice mi hermano también en un comentario. Gracias, mi hermano. Bien, hermanos, entonces hay dos razones nada más por la cual la iglesia, el poder de la iglesia primitiva, sí estaba presente. Y primero, el crecimiento numérico, hermanos, creció de una forma tan admirable que nos falta ese valor y ese compromiso con Dios. Así que le he comentado, hermanos, ellos practicaban evangelismo, ellos estaban dispuestos a sufrir por Cristo, ellos ponían a Dios en primer lugar. ¿Qué dice Mateo 6:33? Qué bonito aprendérselo. Y buscarnos, hermanos, decir solamente, en todo caso, Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la promesa del Señor es, las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que usted necesite, Dios se lo va a dar. ¿Pero cuándo? Cuando usted y yo, primeramente, busquemos a Dios. Primeramente, y también la segunda parte, y su justicia. La parte de la justicia, hermanos, es portarnos bien. Definitivamente, hermanos, la iglesia primitiva reconocía que era importante, reconocieron al evangelio, y ellos sabían que el evangelio era poder de Dios para salvar las almas de los hombres. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Mis hermanos, ese poder para salvación del evangelio todavía está vigente. No ha perdido su poder, porque el evangelio es Cristo y Cristo sigue salvando. ¿Por qué entonces, hermanos, la iglesia primitiva tuvo una fuerza en cuanto al crecimiento numérico? Regresando todavía a la respuesta de la Biblia. Porque los primeros cristianos reconocieron que el evangelio era poder de Dios para cambiar la vida de los hombres. Hermanos, obviamente para llevarnos a una vida nueva y diferente ahora en Cristo. Y reconocieron, hermanos, que el mundo estaba perdido sin el evangelio. Eso es lo que la iglesia primitiva reconoció y lo que muchos de nosotros, hermanos, nos falta entender. Por lo tanto, hermanos, la iglesia primitiva tuvo poder o fuerza poderosa cuando predicaban el evangelio de Cristo. Primeramente, hermanos, número uno, el poder en el crecimiento numérico. Pero también viene la segunda parte. Y la segunda parte, mi hermano, es el crecimiento espiritual de la iglesia primitiva. Hermanos, la iglesia necesita crecer espiritualmente. Y yo necesito y le ruego, le pido de favor, pregúntele más a su predicador. Hágale más preguntas, cuestiónele más, pídale estudios, hágalo estudiar.
para que el hermano se pula todos los días y cuando llegue a las clases, hermanos, venga preparado con clases nuevas, con clases frescas, con enseñanzas necesarias, que puedan desarrollar el crecimiento espiritual de la iglesia cuando le corresponde al predicador. Pero también hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Definitivamente, hermanos, la Biblia nos revela que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, tenía un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual fue manifestado en diferentes áreas. Primera, ellos perseveraron en la doctrina. Dice Hechos capítulo 2, el versículo 42, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Hermanos, obviamente si ellos como iglesia primitiva perseveraban en estas cosas, definitivamente, hermanos, perseverando en ello, hay un crecimiento espiritual. Y es lo que mismo dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, que debemos de agradar a Dios en todo. Debemos de dar fruto de toda buena obra y debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Esto es lo que la iglesia primitiva hacía. Mi hermano, por eso es importante que debemos también de perseverar en la doctrina. Recuerde que el apóstol Juan en la segunda carta, versículo 9, el apóstol Juan dijo, si alguno viene y no trae esta doctrina, no lo recibas ni le digas bienvenido. Tenga cuidado, hermanos, porque muchos en la iglesia el día de hoy ahora traen diferentes doctrinas. Diferentes doctrinas y que han modificado o porque escuchan muchos videos que están en las redes sociales o en internet y se les pegan algunas cosas que ven y quieren traerlas a la iglesia de Cristo y eso no es correcto. Hermanos, la iglesia primitiva tuvo un crecimiento también espiritual porque defendían la doctrina. Ellos no daban lugar, hermanos, a falsas doctrinas. El día de hoy, mis hermanos, definitivamente hay mucho problema con las doctrinas, pero la iglesia primitiva, hermanos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y cuida también de la doctrina. Y dijo el apóstol Pablo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Mi hermana Teodora dice, si es la iglesia de Cristo la que Cristo edificó, nos deja los versículos. Bendiciones, querido hermano, gracias por compartir la reflexión. Y está reconociendo lo que estamos hablando en nuestro estudio. Gracias, hermana, por los comentarios. A mi hermana Salgado Katy, está comentando también lo del canto. Mi hermana Marisela Gutiérrez manda saludos desde la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. Gracias, hermanos. Gracias por sus comentarios, que sí quiero darme el tiempo para leer lo que usted esté comentando. Hermanos, ellos defendieron la doctrina. La iglesia primitiva, mi hermano, estaban dispuestos a defender la doctrina, la verdad. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a Apocalipsis, por favor, acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 y 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, eso es lo que dice Apocalipsis, hablando propiamente de la doctrina. La iglesia primitiva, hermano, estaba dispuesto a predicar solamente la doctrina de Cristo. Es lo que dice propiamente Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la doctrina de Dios. Hermanos, eso es lo importante, porque ellos permanecían, defendían, amaban la doctrina. Yo no sé, hermanos, ahora hay tanta distorsión de la verdad. Incluso, hermanos, ahora la iglesia de Cristo también he escuchado a diferentes predicadores, hermanos, que tuercen la doctrina. Y qué triste, hermanos, porque se supone, dice 1 Corintios 4:6,
que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Y definitivamente, hermanos, hay algunos, no, bueno, no muchos, no voy a generalizar, pero he escuchado, hermanos, y problemas que surgen cuando le damos una diferente interpretación a las Sagradas Escrituras, no como la iglesia primitiva la hacía. Hermanos, pero también, recuerde usted que la iglesia primitiva, para tener ese poder o esa fuerza, ellos perseveraron, como dijo Hechos 2:42, también en la oración. La oración, hermanos, da fuerza, es poder la oración. Eso es lo importante, hermanos, porque oraron cuando iba a tomar el lugar de Judas. Ellos oraron. Oraron, dice 2:42, porque perseveraban en la oración. Oraron para que Dios les diera de nuevo para predicar la palabra. Oraron por Pedro para que Dios le asistiera y lo liberara. Oraron cuando los discípulos en el primer viaje evangelístico. Oraron Pablo y Silas a la medianoche. Oraron por los ancianos de Éfeso. Oraban con los discípulos cuando estaban en la playa, en Hechos capítulo 21, versículo 5. Hermanos, esto es lo que realmente la iglesia primitiva tenía. Permanecían obedeciendo el plan de la gran comisión, hermanos, y obedecieron que deberían primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Perseveraban en la doctrina, se mantuvieron en oración. Esto, hermano, es lo que le dio fuerza a la iglesia primitiva. Y cuando yo titulé aquí en el video el poder de la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia primitiva. Pero me estoy preguntando, ¿qué pasó con el poder que la iglesia el día de hoy no tiene? No tenemos la misma fuerza. Hermanos, de verdad es interesante porque definitivamente, hermanos, la iglesia, hablando ahora, el día de hoy, en esta condición, mis hermanos, en México, pues prácticamente, hermanos, las congregaciones donde estamos ya no tienen poder. No como la iglesia primitiva lo tenía. En cuanto al evangelismo, hermanos, y definitivamente nos está faltando la vida de oración, la vida de una influencia positiva. Ya no estamos sufriendo por caos, hermanos. Pues a veces el mal ejemplo que damos donde estamos aleja a las personas. Ya no tenemos una vida de arduo trabajo. Este sábado que viene, bueno, ayer, hermanos, ayer martes, allí donde estamos reuniéndonos, aquí en la colonia Vista Hermosa, ya tenemos un edificio propio. Enfrente hay un edificio, hermanos, un terreno que estaba abandonado, y hablamos con la hermana de la dueña de este terreno, pues que si nos los prestaba para poder rellenarlo, acomodarlo y hacer algunas actividades ahí como reunión de mujeres o campaña, lo que podamos hacer, estacionamiento, llámese cualquier actividad. Y créanme, hermanos, que definitivamente hablando con los hermanos les comenté que teníamos ese trabajo. Y gracias a Dios, hermanos, el viernes pasado llegó nuestro hermano Rigoberto, nuestro hermano Freddy, estuvo mi esposa Laura y su servidor. Y hermanos, allí bajo el sol, un sol bastante molesto, bueno, pues caliente, hermanos, definitivamente se hizo el trabajo, desparramar casi la mitad del camión, que era un camión creo que de 4 o 6 metros de tierra, que fue levantado de una calle que iban a arreglar. Y todavía, hermanos, ayer comentamos de ir otra vez y gracias a Dios, hermanos, la iglesia primitiva, hermanos, tenía un arduo trabajo. Y cuando yo veo a los hermanos que amablemente, amorosamente, solamente, hermanos, usted díganos qué hacemos y lo hacen. De verdad, hermanos, me siento muy contento porque yo estoy con ellos para hacerlo. Y porque estamos juntos haciendo algo para que el nombre de Dios sea glorificado a través de lo poquito, lo mucho que hagamos. Pero que la gente vea que amamos a Dios y estamos trabajando. Hermanos, es muy fácil pagar. Es muy fácil decir, paguémosle a alguien y que lo haga. Y cómodamente nos quedamos allá en la sombrita, con un ventilador, con un refresco. Y bueno, pues total de la ofrenda le pagamos, no hay problema. Pero qué diferente, hermanos, cuando uno dice, yo voy a limpiar el edificio. Yo me encargo, hermanos, de pintar una barda, pintar una ventana.
Hermano, yo me encargo de preparar un sermón. Hermano, cuente conmigo para una clase. Hermano, todo eso es lo que la iglesia necesita. Esa es la fuerza de la iglesia. Esa es la iglesia la fuerza que la iglesia primitiva tenía y que definitivamente, hermanos, el día de hoy sí nos falta. ¿Qué podemos, hermanos, hacer para terminar que la iglesia de hoy, hermanos, tenga la misma fuerza que tenía en el primer siglo? Le voy a dar varios puntos. Primeramente, hermanos, para que la iglesia el día de hoy donde usted se reúne, mi hermano José Martín García, lo vi allá en Guadalupe, saludo mi hermano Margarito, también es de acá de Matehuala, San Luis Potosí, mi hermana Raquel de acá de Monterrey, pero hermanos, bueno, pues me acuerdo que estaba platicando con mi hermano José Martín allá en la congregación de Certuche. Hermanos, y bueno, tuvimos una plática agradable también, pero para que la iglesia, hermanos, en Certuche, en Matehuala, en Monterrey, en Ciudad Madero, en Altamira, en Tampico, que son 2 congregaciones, en Altamira 3 en Tampico, 2 en Altamira, 1 en Ciudad Madero. ¿Qué necesita hacer la iglesia? Primeramente, hermanos, para tener la fuerza que la iglesia primitiva tenía, número 1, necesita Dios ser el primero en nuestras vidas. Si le damos a Dios, hermanos, el primer lugar en nuestras vidas, no tendré ningún problema. Cuando mi hermano o mis hermanos digan, hermano, tenemos algo que hacer en la iglesia, tenemos una reunión de hogar, hermano, yo pongo mi casa, hermano, yo pongo alimento, hermano, yo dirijo los cantos. Hermanos, cuando Dios sea el primer lugar en su corazón, no vamos a titubear cuando se nos diga, hermanos, ¿quién puede llevar la cena, Santa Cena, a un enfermo? ¿Quién puede acompañarme al hospital a visitar enfermos? A un hermano, hermana, a su casa, al hospital. Hermanos, no habrá problema realmente cuando hay algo que hacer, porque Dios es el primer lugar en mi vida. Me dijo uno de los hermanos, pues tráigame la carretilla, tráigame la pala, présteme las llaves, hermanos, y yo me lo aviento. Le dije, gracias, hermanos, de todo corazón, pero usted solo no. No, hermano, no debemos abusar. Déjenme ponernos de acuerdo, déjenme invitar a otros hermanos. Tal vez alguno pueda ayudarnos, hermanos. Y yo digo, bueno, tal vez no puede venir. Por alguna razón, hermano, no tiene la condición, ya es grande, está trabajando. Pero, hermano, es interesante cuando yo estoy consciente de mi labor, porque Dios es el primero en mi corazón y no puedo ir. Pero sí puedo decir, hermano, le dejo para una Coca-Cola para los hermanos. Por favor, prepare unas tortas y déle a los hermanos para que coman algo, porque están trabajando aquí en el lugar de adoración. Yo no puedo ir, hermanos, pero ¿sabe qué? Le voy a traer unos taquitos. Voy a orar por ustedes. Le voy a traer un vasito de agua de limón. No sé, hermanos, cuando realmente uno ama a Dios, no tiene limitaciones. Y la iglesia tiene fuerza. Hermanos, número 2, necesita ser la Biblia, ser parte de nuestra vida. Job llegó a decir, guardé más tu palabra que mi propia comida. Cristo mismo dijo, cuando le dijeron, Señor, no comes, el Señor dijo, una comida tengo que hacer, y es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Hermanos, la palabra de Dios nos alimenta y nos ayuda a crecer. Primera de Pedro 2:2. La palabra de Dios, hermanos, puede edificarnos y sobre edificarnos, dice Hechos 20:32. La palabra de Dios, hermanos, puede ayudarnos a vencer a Satanás. Por eso, hermanos, en Efesios 6:17 tenemos la armadura de Dios. Así que no me ande diciendo, hermano, es que soy débil, es que me agarró el diablo. No, es pretexto. Usted se dejó vencer, usted se metió donde no debía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, oh Dios. No me diga que no pudo. No me diga que el diablo es más fuerte. No es cierto. Hermano, la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es un espejo. Puede, hermanos, ayudarnos a darnos el mismo poder que la iglesia tenía en el primer siglo. Cuando la deseamos, cuando la amamos, cuando la estudiamos, cuando la memorizamos, cuando recordamos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia tiene poder.
igual que el primer siglo. Hermanos, necesitamos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Segundo, necesitamos, hermanos, hacer de la palabra de Dios nuestra vida. Parte de mí la palabra de Dios. Y tercero, necesitamos desechar el pecado de nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. Cambie de prioridad. El pecado impide que la persona prospere, dice Proverbios 28:13. El pecado te va a detener. El pecado impide que la iglesia tenga fuerza. Salmo 32, versículo 3 al 5. Hermanos, definitivamente cuando la gente ve a una iglesia pecadora, o que vive mal, o que hace mal, la iglesia no tiene credibilidad y tiene problemas. Probablemente no sea iglesia de Dios. Hermanos, el pecado nos separa de Dios. El pecado es condenado en la Biblia. Cristo espera de su iglesia la pureza y que sea también sin mancha. Efesios capítulo 1, versículo 4. Hermanos, la iglesia necesita líderes que capaciten a la iglesia, predicadores capacitados, entrenados, que estén todos los días entrenando a la membresía. Eso es lo que hace falta. Y sobre todo, hermano, necesitamos celo por las cosas de Dios. Cuando hablo de celo, hermano, no vaya a pensar de esas personas que se andan peleando ahí que porque dicen que tienen celo por Dios. No es cierto, son gente carnal. La gente, hermanos, que realmente tiene un celo, hace la voluntad de Dios y se porta bien. Definitivamente, hermanos, cuando hablamos del celo, significa que tenemos un corazón ferviente a Dios y a la obra de Dios. Ese es el celo. Cristo lo dijo. El celo por tu casa me conmueve. ¿Y qué estaba haciendo? Limpiando la iglesia, pero sin dañar a nadie, sin pelearse y sin ofender. Hermanos, obviamente la iglesia necesita la misma fuerza también el día de hoy por varias razones. Primero, porque Cristo es la cabeza todavía. Él es la cabeza. Hermano, segundo, porque Dios y Cristo siguen siendo los mismos. No han cambiado. La iglesia debe de ser también la misma porque Dios y Cristo siguen siendo. Y porque la iglesia sigue contando con la misma protección de parte de Dios. Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso es lo que dijo el Señor. Una promesa grandemente. Porque la iglesia, hermanos, todavía sigue con estas bendiciones tan grandes. La iglesia, hermanos, no ha cesado, pero sí ha disminuido su poder. Y quiero animar, hermanos, dice el canto, muévete potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. ¿No dice el himno firme hacia adelante? El himno número 115. Mi hermano, le animo a que reflexione que el poder que la iglesia primitiva tenía bajo los factores que tuvieron, la iglesia, el día de hoy, usted y yo, podemos tener esos factores mismos. Y ya le dije lo que nos hace falta. Yo le animo, mi hermano, a que usted no piense que la iglesia es débil, que la iglesia no tiene poder. Tiene poder. Dios tiene poder, Cristo tiene poder y la iglesia necesita crecer en la obediencia a Dios para tener ese poder que la iglesia primitiva tenía. Mi hermano, se lo digo de todo corazón, Dios le bendiga y es mi oración que donde quiera que estemos, mi hermanos, en cualquier lugar, mi hermana Brenda está en Coahuila y mi hermano Raúl Banda está aquí en Monterrey y bueno, mi hermana Elizabeth está en Guanajuato, mi hermana Mari está en Matamoros, Tamaulipas. Donde quiera que esté la iglesia, necesitamos recordar que somos la iglesia de Cristo. Hermanos, Dios les bendiga. Mi hermano Martín Garizao desde Cali, Colombia. Mi hermano Miguel Reyes allá en la Ciudad de México, Congregación San Rafael. Mi hermano Isaías Delgado, José Luis Real Camacho, Dios les bendiga. Mi hermana Teodora, que nos dejó un buen saludo también, desde San Diego, California. Mi hermana Marisela de Matamoros, Elizabeth Franco, Cintia Pesina también de Matamoros,
Domi Franqui, Yolanda Pedraza, Rubén Trejo, Vilma Basset, Salgado Katy, Hernández. Gracias, hermanos, por tener esa amabilidad de acompañarme en esta tarde. Que Dios les guarde también a usted, mi hermano Rosario Santeliz, Raúl Banda, José Martí, Brenda Aguilar, José Santiago. Gracias, hermanos, de verdad. Es una bendición poder contar con su presencia en esta tarde y haber participado, hermanos, en esta meditación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermano, grandemente, y por favor le pido de sus oraciones por mi esposa Laura, que ha estado un poquito indispuesta, también por mi hija Valeria en Matamoros, para que Dios le provea también su salud, su trabajo, y mi hija también allá en Brownsville, ella vive en Brownsville, tenga también lo necesario en aquel lugar. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Siempre le comento algo. Si a usted le gustaría estas notas para poderlas revisar con toda calma, puedo enviárselas, solamente solicítelas en el chat. Mi hermano Martín Garizao, bueno, terminando regularmente siempre se las envío para que hermano las envíe, las estudie, las imprime, y bueno, si le ayuda a usted para su crecimiento y compartirlo, tómese la confianza de poder hacerlo, hermanos. Esto es la Biblia, la palabra de Dios, y es algo que nos puede ayudar a motivarnos juntos. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Me despido de esta transmisión, no sin antes comentarle algo. Facebook ahora ha limitado las transmisiones. Ya las transmisiones que estamos haciendo el día de hoy van a desaparecer al término de 4 semanas o de un mes. En el término del mes, todas las transmisiones que estén ahí, creo que tenemos hasta el mes de mayo, me parece, o junio, donde todas las transmisiones, hermanos, van a desaparecer. Y en este caso, mis hermanos, pues yo les recomiendo, si ya usted quiere buscar alguna transmisión que quiere volver a analizar o compartir, usted las va a encontrar ahora en la plataforma de YouTube. ¿Por qué? Porque la estoy descargando y la estoy subiendo al YouTube, esas mismas transmisiones, ahí las va a encontrar en la página de José García Peralta, en el muro de YouTube. Así que luego voy a compartirlos, hermanos, porque pues prácticamente esta transmisión del día de hoy va a durar 4 semanas, inmediatamente después desaparecerá de las redes. Así que pues es algo que ellos decidieron, son los dueños de estas plataformas y hay que respetarlo. Bien, vamos a orar, mis hermanos. Mi hermana Teodora habla de su predicador, bueno para predicar la palabra de Dios. Bueno, ahí dice Diosito, cuidado, Dios no es pequeño, no minimicemos el poder de Dios, es Dios. Siempre digamos Dios, no Diosito. Usted, habla de, una explicación. Mi hermano Oscar Velázquez, saludos a mis hermanos allá en California. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Agradezco sus comentarios y gracias por estar en esta bella tarde con un servidor, mi hermano Manuel Urbina. Gracias a todos ustedes. Vamos a orar, hermanos. Le damos gracias, Padre nuestro que está en el cielo, porque nos ha permitido tener esta meditación a través de los medios electrónicos que ahora están disponibles. Gracias por mis hermanos que amablemente se han conectado para que juntos podamos escuchar, Padre, su bendita palabra, y pedimos, suplicamos que siempre usted sea nuestro gran y buen maestro a través de su bendita palabra, porque nuestro Señor Jesucristo así dijo, por Dios serán enseñados. Padre, que su palabra sea nuestro medio de educación y que podamos tener hambre de la palabra y tener, Dios, el deseo de seguir meditando en ella y hacerla parte de nuestra propia vida. Pero particularmente, Dios, que obedezcamos, vivamos, amemos como la iglesia primitiva lo hacía, para que retomemos esa actitud que la iglesia primitiva tenía y que todos los beneficios y la fuerza que tenía podamos recuperarla el día de hoy. Que no solamente Madero, Tampico, Altamira, sino que México entero, como dice su palabra, sea llena de la palabra de Dios a través de la iglesia de Cristo. Rogamos, Padre, que nos dé de nuevo, como la iglesia pedía, nos dé el valor de tocar puertas y de seguir compartiendo para que las almas vengan a los pies de Cristo. Gracias, Padre, porque hace ya 1 semana y media nació espiritualmente nuestro hermano Rigoberto a través de las aguas del bautismo en la playa de Ciudad Madero. Ahora ya es nuestro hermano y nuestro bebé espiritual en la iglesia. Bendiga grandemente a mi hermano y también a todos los hermanos que nos congregamos en ese lugar,
para que la iglesia siga brillando con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Despídanos en paz de esta transmisión, bendiga a mi esposa en su salud, cuide de mi hija Valeria también por sus necesidades, en trabajo, en estudios, lo que está preparando ella, y guarde a mi hija en aquel lugar, ayude a mi hija Lina también, por su salud también, en esas molestias que ha tenido, cuide a mi hijo Alan en la Ciudad de México con Samay, gracias por mis suegros en este lugar, y siempre estaremos intercediendo también por mis hermanos que están conectados, aquellos que estarán escuchando. Bendiga, Padre, a su iglesia en todo lugar donde esté, siga cuidando de sus trabajos, su salud, Padre, que siga la iglesia creciendo, obedeciendo y sobre todo, Padre, siendo fiel a su divina voluntad. Padre, rogamos que nos despida en paz de esta transmisión, mas nunca de su divina presencia, porque siempre queremos caminar de su mano. Todo se lo pedimos en esta bella tarde, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, gracias por su compañía. Si ya va a cenar, hermanos, pues buen provecho. Pase una bonita noche, que Dios les bendiga. Y con la ayuda de Dios, mis hermanos, próximo jueves, si Dios nos da vida y salud, aquí estaremos continuando con las transmisiones. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga y bonita tarde.